Si queréis pasar, se va a hacer la entrega de premios delante de la fachada de la asociación. Si queréis pasar a la calle también, podéis situaros que hay sombra. Se va a hacer la zona de la fachada de la asociación, por lo cual tenéis una visión todo. Hola, buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, lo primero de todo, comentaros el recorrido donde están las balconadas en todo el barrio, que son las 4 plazas, la primera la de Sant Joan, la plaza mayor del Raval, la plaza del Gall y la plaza de Antoni Bru, que es la siguiente, y las calles que las unen. Este año han participado 73 artistas, 70 dentro del concurso, 3 fuera del concurso, perdón. Y nada, decir que la calidad de este año nos ha sorprendido a todos, los artistas os habéis esforzado muchísimo. Muchísimas gracias a todos por participar y vamos a agradecer también a todos los patrocinadores, luego iremos nombrando conforme entreguemos los premios, por participar, al jurado. Han sido 4 dolores de cabeza para ellos el tener que decidir los premiados. Han sido Begoña García, Carmen García, Juan Carlos Marzo y el ganador del año pasado, José Abela, que no sé si está por aquí, pero bueno, José Abela, está, ¿no? Que levante la mano. Por ahí está, el primer premio del año pasado de las balconadas 2023-22. Bueno, un aplauso. Agradecer también a todos los vecinos del barrio que han prestado sus balcones gentilmente para mostrar el arte en la calle. Agradecer a Remi como presidenta de la Asociación Veïnal del Raval por toda la organización y agradecer también a mis compañeros organizadores, Pepe Ros y Tonia Baeza, que estará también por aquí, estaba por lo menos. Está aquí Tonia Baeza por organizarlo también y estar siempre dispuestos a colaborar y el trabajo por amor al arte. Bueno, vamos a pasar a la entrega de premios. Empezaremos por atrás, por el último premiado, si me deja abrir esto. Chachán, chachán, suspense. Ahora, ya lo tengo. Vamos a ver. Ahí se ve mejor. Hay 3 primer premio y 2 accesis como primeros premios y 10 reconocimientos accesis, porque de los 70 se merecían el premio, pero bueno, había que el jurado decidir para 13 personas. 10 más 3, mejor que 3. Entonces, el accesi ha sido el último, a nombre de Victoria Bustamante Serrano, y los patrocinadores que van a entregar el premio, si están aquí, son Andrés, su libro Cada tarde a las 5 y Vinos Malacuera. Por favor, acérquense. Victoria, poneros ahí. Poneros ahí delante, que así nos hacemos las fotos. De Malacuera, aquí tenemos la representante. Le vais a dar el diploma, luego le daré yo el vino, si no me lo he bebido ya, porque lo tengo yo en depósito. Y decir que la señora Bustamante es de Madrid, pero vive en Finestrat, con lo cual tenemos varios artistas que han participado de la zona de alrededores y que no son ilicitanos, con lo cual tienen más mérito todavía. Muchísimas gracias por participar y gracias a los patrocinadores. Enhorabuena por la tela, que es muy bonita. Si os fijáis, su tela no nos ha dado tiempo a poner la reseña de quiénes son cada una. Su tela está en la plaza de Sant Joan y es una dama d'Elche con fondo azul que tiene collage, está hecho con óleo y es un guiño a
a Manolo Valdés. Decir que todas las obras son guiños a artistas o a corrientes artísticas del siglo pasado, desde el impresionismo hasta la actualidad. Y la suya es a Manolo Valdés. Enhorabuena. Gracias. Vamos a pasar al noveno finalista, que en este caso es Amelia Moreno Borondo. No está aquí porque está de viaje por trabajo, pero sí he visto a su esposo por aquí. El señor Paco va a recibir la entrega del premio de manos de Coelho House y de la Universidad Miguel Hernández. Poneros ahí, Juan Carlos, como representante de la UMH, poneros ahí delante, por favor. Vale. Aquí. Acercaros más para acá. Vale. Enhorabuena. Obra. ¿Se oye? Sí, ¿no? En esta calle es un guiño a Mondrian, con unos colores diferentes a los que usaba Mondrian, que eran los primanos. Está en esta acera colgada. Muchísimas gracias a todos, a los patrocinadores, a la UMH y al artista consorte por la recepción del premio. Muchísimas gracias por participar. ¡Bravo! El siguiente premiado son los niños de Ceila Marina y su profe guía es Wenceslao Pérez, que lo tenemos aquí. Va a recibir el premio que consiste los patrocinadores son Julieta Sombrerería y Arturo García Calzado. Estáis aquí, así que muchísimas gracias al patrocinador, a Vences, por participar de sus niños. Deciros que la obra se titula Ya soy todo. La obra está justo antes del arco a la izquierda, es un fondo, hace un guiño, la calle Bufar, hace un guiño a Coro y hay unos pollitos, entonces la frase, el juego de palabras, ya soy pollo, ya son pollos. Enhorabuena, enhorabuena. Sí, le damos ahora un vale, si no se lo dan. Sí, luego ya quedamos contigo, queda con él y ya se lo... Muchísimas gracias. El siguiente premiado es un señor murciano, se llama José María Garres García, yo lo he visto antes por aquí, así que debe de estar. Es un artista con mucho recorrido, conceptual. El premio se lo va a entregar a la foto, pero que por favor me perfil bueno. Ponte guapo. A la foto. No raspa y Alitruc. Consistente, estación y un libro de arte de Alitruc. Si están los patrocinadores estupendos, si no ya lo he recogido y luego. No, ponte para la foto, ponte ese. Una buena, José, mírame. Eso está bien, quítate la gorra. Gracias. Muchísimas gracias. Sexto finalista, Adrián Martínez García. A este señor no hemos podido localizarlo todavía. Si alguien lo conoce o está por aquí, ¿lo conocéis? Pues tú le das. Adrián Martínez García, no es él, porque ahora sabéis que no es él. Recoge el premio en su nombre, que consiste... Por ahí viene. Fuera. Enhorabuena, Adrián. El
premio consiste Carmelo de los Arcos y de la cafetería Adarve. ¿Hay alguien por aquí? De Adarve yo. Pues, venga usted para acá. Ay. Carmelo. Bueno, el premio consiste en degustación de la cafetería Adarve y de los Arcos. Enhorabuena por su trabajo. Bueno, perdón, un momento, un inciso. La obra de Garres está justo arriba de Acas, en la Plaza Mayor, de la de San Giovanni, que es un guiño entrenador. Y la obra de él, que es estupenda, es, no, la de los tres niños, ¿no? Los tres chicos, que está en la calle Bufarda al principio, enfrente del arco. Son tres figuras, tres muchachos con mucho color, que no pasan desapercibidos. Enhorabuena por el trabajo y a los patrocinadores muchísimas gracias. Ahora te nombro. El siguiente premio. El siguiente premiado es José Pomares Vicente de Sanzano. El patrocinador de Cámara ha entregado el premio. Vamos por acá. Enhorabuena, gracias. El trabajo de José está en la plaza de San Juan, es un homenaje a Crim y a la Maravilla de la Asunción. Es muy bonito, muy trabajado, enhorabuena. El siguiente artista. El siguiente artista premiado, en este caso mujer, Dolo Serrano Jaén. Los patrocinadores que entregan este premio es la Fina del Raval y la Gatera. Entonces, tomar una degustación ahí y luego te vas a tomar el mojito, lo que quieras, en la gatera. Tu obra, si hay alguien para entregar del premio, de Fina del Raval o la Gatera, y si no la entrega a Pepe Ross, estarán durmiendo. ¿Sí? Bueno, decir que la obra de Dolo está en la Plaza del CAI, en la fachada de una persona que no conozco de nada. Él es un homenaje a Andy Warhol con sus ratas, el niño al Raval. Nos encantó a nosotros, de un lado también. Enhorabuena. El siguiente premiado es una pareja, el tío y sobrino, Raúl Antón Torres y José Mora Rosalén. El premio lo otorgas, están por aquí, el Bar Paquito. Y el premiado, no sé si han podido venir. José Mora estaba de viaje. Y Raúl, no sé si algún familiar ha podido venir por aquí. ¿No? Lo guardamos, sí, ya vendrá. Muchísimas gracias al patrocinador. Enhorabuena al premiado. La obra, la tela está colgada en la plaza y es un homenaje a Bastia. Al final de la plaza, enfrente hay dos obras, la de la derecha. El siguiente premiado es Darío Herrera. El título de la obra, Universo Miró. El premio lo entrega el restaurante El Raval. Si hay alguien por aquí presente para entregar el premio, es el restaurante que está aquí en la plaza, que todos conocéis. Y la obra de Darío es un miró, me ha copiado a mí, que está bajando por esta calle, por la calle Mayor, a la izquierda, está un poquito en alto. Enhorabuena.
Bueno, ahora tenemos de los 3 primeros seleccionados, empezamos por el último, que es el primer, no, segundo finalista. No, estamos todavía con los 10. ¿Bien? Pues el primer finalista de los 10, María Teresa Maritere, para los amigos Muñoz Company. La entrega del premio, el Perro Verde, que está en la plaza de San Juan, y el MUPE, que es Ainara, no sé si habrán podido venir porque estarán trabajando los dos, se lo entregamos nosotros. Enhorabuena, deciros que la obra está en la plaza de San Juan, es una obra del bueno, de María Teresa, pero del Liechtenstein, con muchos puntitos y muchísimo trabajo. Enhorabuena, enhorabuena. Ahora sí, pasamos a los 3 seleccionados que optaron al premio, pero que solamente uno, al premio principal, pero que uno solo lo consiguió. Y empezamos con la segunda accesis principal, que es una persona que tampoco conozco de nada, que se llama Esther Peláez Molina, que está ahí. Es cordobesa, pero reside en San Pedro del Pinatar. Y bueno, su obra se llama Selfie. Lo va a entregar en nombre de Jordan, Paula. Susi también se va a poner aquí en la foto, aunque no entregue el premio. Y la obra de Ser se llama Selfie, está aquí en la calle Naval, y coincide que también es un guiño a Liechtenstein y una crítica a la sociedad cultural que vivimos de la imagen. Así que enhorabuena por el premio. Ya los patrocinadores, muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias. El primer acceso es una ilicitana que reside en Madrid. El título se llama Girasoles en Guernica, se llama la artista Ruth Pérez Polo. Enhorabuena. El patrocinador. Andrés. Tenemos aquí Talleres Berman, por favor. Talleres Berman. Aquí están. Van a hacer la entrega. Gracias, hermanos. Gracias por vuestro patrocinio. Enhorabuena a la premiada. Mi obra está en la plaza de San Juan. Es un guiño a Picasso, Guernica de fondo y hay unos girasoles delante. Está colgado en los soportales. Enhorabuena otra vez a la premiada y gracias a los patrocinadores. Y ahora, tenemos el primer premio, casi que está aquí encima, su obra de un artista, es un gran artista, que se llama Cristian Martínez García. La obra se llama Monata al balcón. Es un guiño pues, a las personas mayores del barrio de Raval, en general de todo el mundo. Y como veis es una obra excelente. Llama la atención. Pasa por delante, no detenerte a mirar. Enhorabuena. El patrocinador no está aquí, es Paco Borja, que es el presidente del patronato del Ministerio, patrocinio suyo personal. Y
la entrega, ya está entregado, tiene premios de su trabajo. Enhorabuena por el éxito. Bueno, un reconocimiento especial a Estrella de Levante, que nos está dando con cervecita a todos. Gracias a Comunicación Antón por la publicidad que está haciendo. Al doctor Alicis, que ahora se llama de otro nombre. Ahora, agradecimiento especial a Estrella de Levante, al Grupo Antón Comunicación, a Noara y a la Bandería Las Águilas por participar, por patrocinar también el evento. Quería agradecer también al juzgado, que vengan aquí, hay 3 presentes, que vengan a hacerse la foto correspondiente. Son los responsables de los premiados y los no premiados. Si tenéis que pegarle a alguien, son a ellos, ¿eh? Es normal. José Adela, bueno, os lo presento. Juan Carlos Marzo, Carmen García, José Adela, que fue premiado desde el año pasado, y Begoña García, que está trabajando en el escorchador y no ha podido venir. Muchísimas gracias, porque sé que es muy difícil decidir los premios. Muchísimas gracias por eso. Por cierto, podría ser un día estupendo, pero ayer nos mojamos, pero ahora se viene viendo las obras. Pero bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no sería posible tantos patrocinadores, artistas, como los que nos acompañáis hoy. El arte no existe si no se ve, con lo cual es muy importante también el público. Muchísimas gracias, que disfrutéis de la cervecita y de la comida. Gracias a todos.